Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy hablará a usted y también, obviamente, a nivel internacional, el ministro de Economía, Felipe Chapman, en Contexto. La situación económica de un país prácticamente es la columna vertebral que le ayuda a sacar adelante no solamente las finanzas, sino también su relación con los mercados internacionales, las emisiones de deuda, la confianza que puede haber en el país para poder seguir adelante un programa de préstamos y repagos al mismo tiempo de que tenemos que mejorar los ingresos en el país. No es sencillo, obviamente que no, especialmente cuando tenemos muchos renglones abultadísimos, con poca inversión, mucho gasto y poco ingreso. Vamos a conocer hoy los principales retos del MEF y de lo que sigue con nuestro ministro, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a quien agradezco muchísimo hoy su asistencia. Gracias, ministro, se me hizo, hombre, ¿verdad? Gracias por la invitación. Puedo decir eso, gracias. Aquí estoy, gracias, Adelita. De verdad, muchas gracias, ministro. Tiene tantas cosas de qué hablar que a mí me gustaría empezar por lo último que ocurrió, que es el plan de deuda que usted anunció. Sí. 9,000 millones suena mucho, pero usted ya ha explicado que eso no es un asunto que va a jalar de un jalón, sino que vamos a ver conforme lo que yo vaya necesitando. Pero la pregunta que a mí me queda en el aire es, ¿en el quinquenio nada más nos vamos a endeudar 9,000 millones? Muy buena pregunta. Estamos actualmente trabajando en un plan a 5 años fiscal. Mi aspiración es que sea mucho menos que eso. Idealmente que podamos detener en la medida de lo posible el crecimiento de la deuda. Importante tener presente que Panamá tiene una deuda de aproximadamente 52,000 millones de dólares. Todos los años hay vencimientos de deuda que hay que pagar. Y todos los años hay que financiar además el déficit, es decir, el saldo negativo de las finanzas públicas. Y para ponerlo en contexto, en los últimos 40 años, solamente 2 años, Adelita, solamente 2 años, este país ha tenido un superávit. Los otros años ha tenido déficit, lo cual no es diferente al resto de los países del mundo, es muy típico. Es más, la minoría de los países en el mundo tienen posiciones superavitarias, en algunos casos es porque tienen una fuente de ingresos extraordinaria. Petróleo. Sí, exactamente, sobre todo los países petroleros. Muy bien atinado el comentario. Dicho eso, el programa que hemos presentado recientemente, es evidente que no he tenido éxito en explicarlo con la claridad que debo hacerlo y continuaré tratando de hacer mi mejor esfuerzo para aclararlo. Son para autorizaciones para acudir a los mercados cuando se necesite. Y serán aplicados a lo largo de 5 años. No es 9,000 millones de dólares para el año 2024, ni remotamente cercano. ¿Ok? Y una preautorización no significa un compromiso de usarlos. Claro. Es un crédito en el banco. Exactamente. Es como tener un crédito aprobado en el banco, que ojalá no lo necesitamos, pero es lo equivalente a comprar un seguro. Mejor tenerlo y no tener que usarlo, a no tenerlo y tener que usarlo. Claro. Entonces, ahora voy. Y son 2 componentes. Uno es financiamiento a cortísimo plazo para financiar, digámoslo, como en una empresa, capital de trabajo. Los ingresos del gobierno no son muy diferentes a los de una empresa donde hay picos y valles. Hay incrementos de los ingresos y es un ciclo. Bajan los ingresos. O sea, el ingreso del gobierno no es lineal a lo largo del año. Por dar un ejemplo. Diciembre de cada año es un mes inusual porque entran unos pagos extraordinarios del Canal de Panamá. Claro. Eso es un ejemplo de los picos y los valles. Después de que pasa marzo, donde se paga la declaración de renta, marzo-abril, hay un pico, después hay valles. Esos valles hay que financiarlos. Capital de trabajo, se jala dinero el más barato posible, a corto plazo, y se repaga tan pronto a esos picos. Ahora, hay otro
que requieren, por ejemplo, proyectos de inversión y uno calza necesidades de corto plazo con necesidades de largo plazo. Es decir, no vamos a financiar proyectos de inversión de largo plazo con capital de trabajo y no vamos a utilizar dinero de largo plazo para financiar necesidades de corto plazo de capital de trabajo, tal cual hacen las empresas. Exactamente el mismo principio financiero. Esas autorizaciones que hemos pedido al Consejo de Gabinete, que nos ha honrado con el voto de confianza, es para tener una preautorización de si lo necesitamos, cuándo lo necesitamos, y voy a dar un ejemplo, y aquí se presentan oportunidades. El lunes, no sé qué tanto estará consciente la ciudadanía, hubo una crisis en los mercados de capitales. Sí, muy grave. La bolsa en Tokio, la bolsa, el Nikkei, la bolsa de valores de Tokio, tuvo la mayor contracción desde el año de 1987. Las tasas de interés, hay un refugio a puerto seguro, suben los precios de los bonos, bajan las tasas de interés. Si hubiésemos tenido necesidad, que no la tenemos hoy, de acudir a los mercados, hubiera sido una grandiosa oportunidad. Hubiéramos conseguido dinero mucho más barato y el mercado se corrigió en 24 horas. ¡Pum! Se cerró esa ventana. Entonces, estas preautorizaciones te ayudan a aprovechar esos momentos. Exactamente. Bueno, porque eso es lo que estamos viendo los inversionistas. Y esa es la razón. O sea, detrás de esto no hay un capricho, hay una estrategia claramente definida con un entendimiento de cómo funcionan los mercados. Ok, está bien. Vamos a hacer la pausa, ministro. Vamos a regresar con más. Vamos a tratar temas importantes, no solamente la deuda, la economía, también los ingresos. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar dinero para poder financiar el gobierno, el presupuesto? Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía, ministro. Está muy claro que usted está haciendo una contención del gasto y está muy claro que le está metiendo ojo a las cosas que no se usan para poder recuperar esos dineros. Pero estoy segura que para usted es más claro generar ingresos. ¿Cuál va a ser la estrategia de la DGI para poder hacer ese trabajo y aumentar del 11 o del 7% la recaudación a un 15 o a un 14? ¿Cuál va a ser esa? Hay que ajustar los dos. Mejorar los ingresos y controlar los gastos. Para los ingresos también estamos trabajando en una estrategia. Antes de tocar un solo impuesto, vamos a maximizar la eficiencia y la recaudación hasta que el entorno nos los permita, de forma tal, y sentimos que hay un espacio todavía por recorrer y una oportunidad de todavía recaudar más con las reglas vigentes que se tienen. Por ejemplo, todos vivimos el caso de que uno va a una transacción ordinaria y le piden si uno quiere una factura. Ahí tiene un ejemplo clarísimo de una evasión. Bueno, estaba la factura electrónica, que como que se ha congelado. ¿Qué va a pasar con la factura? ¿La van a impulsar? Totalmente, reactivarlo de forma tal de que eliminemos esos espacios, la evasión. Estamos trabajando en un plan para aumentar los ingresos sin tener en este momento que hacer ningún cambio en el nivel de los tributos. ¿Y a qué porcentaje están planeando aumentar los ingresos? Estamos trabajando en el plan. Ojalá, obviamente la ambición es maximizarlo, que pueda al menos tal vez regresar a cercano a un punto del Producto Interno Bruto. No sé si estamos siendo demasiado optimistas, pero estamos trabajando un plan. Y tienes, por ejemplo, hay ámbitos hoy en día, hay actividades que no están grabadas, que la ley lo contempla y no se han ejecutado, y en el momento oportuno lo vamos a comunicar. Porque si ahorita recaudan el 7%, y el 7% del PIB es lo que usa Meduca, entonces, ¿con qué le queda? Si el canal le da 2.700 millones y los subsidios o su planilla lo supera, ¿qué le queda al gobierno? Muy poco. Entonces, ese plan, ¿cuándo se va a dar a conocer? ¿Y qué expectativas va a haber para poder mejorar la parte de ingresos? Porque yo imagino que a medida de más ingresos, obviamente usted es mi maestro, menos préstamo, ¿no? Antes que finalice el año vamos a dar a conocer un plan fiscal a 5 años que va a incluir eso. Y en efecto, la asignación de los recursos escasos que tiene el gobierno, incluyendo la reducción de gastos, hay un nivel de inflexibilidad
por leyes que mencionas, como eso que acabas de mencionar en la Caja de Seguro Social. A eso añade, por ejemplo, leyes especiales de aumentos automáticos de salarios. Y puedo seguir haciendo una lista de restricciones legales que le imponen al Estado panameño Sí, o le restan flexibilidad. Y le vienen, Lo que lo hace un reto gigantesco. y le vienen pagos en este quinquenio de proyectos llave en mano. No Es sé correcto. si eso se ha contemplado, más Por de 9.000 supuesto. millones de dólares. Por supuesto que está contemplado. La respuesta es sí. Profesor, imagínese, ministro, que también es mi profe, ¿no? ¿El presupuesto de 2025 a cuánto puede ascender? Mi aspiración de este ciudadano que está aquí, de este servidor público, que pasó de tener un número contable de clientes en el sector privado, ahora a trabajar a más de 4 millones de ciudadanos. Ese es mi rol. La aspiración de este ciudadano es que el presupuesto sea menor, pero yo no tengo facultad unilateral para hacer eso. Yo tengo que ir al Consejo de Gabinete, contar con la aprobación del Consejo de Gabinete, de ahí presentarme a la Asamblea, contar con la aprobación o rechazo de la Asamblea, que ojalá estemos todos de acuerdo en disminuir el presupuesto del Estado. ¿Pero en cuánto? Lo máximo posible. Pero no tiene una Todavía cifra. ahora mismo no tengo una cifra porque acaban de terminar las vistas fiscales. Sí. Vamos a empezar a revisarlo dentro del ministerio. Yo quiero entender con mayor claridad y tener mayor visibilidad de los usos solicitados para realmente hacer una recomendación responsable del tamaño del presupuesto. 37 millones menos para la Asamblea. ¿Es suficiente, ministro? Sabes que han mencionado toda clase de cifras y ¿Eso es así? cuando yo pregunto hay personas que me dicen 100 menos, 50 menos, 30 y tantos menos. Yo prefiero, y me conocen, yo prefiero ver datos duros y sustentarlos y hacer realmente un análisis cuánto requiere realmente, no solamente la Asamblea, cuánto requiere un ministerio, cuánto requiere una dependencia para operar. Y toca hacer la tarea. Y no inventar números, no usar el olfatómetro claro, y la intuición. porque es que Así que todo el mundo habla de números y cuando pido, bueno, deme el sustento, nadie lo tiene. nadie lo tiene. Yo creo que tenemos que hacer la tarea. Creo que tienen que revisar las otras planillas que están en el cajón para poderles sustentar. Sin duda usted va a tener una relación con los diputados de la Comisión de Presupuesto. Sí, y mi ánimo es tener una buena relación. Sí, pero que ahí ¿cómo le va a hacer? Porque ahí hay A un ver, asunto primero, de política, no de números, pero de política. Sí, por definición, yo soy demócrata y defensor del Estado de Derecho y de la separación de los poderes. El órgano legislativo, por excelencia, es el que tiene la facultad de aprobar o improbar el presupuesto general de la Nación. Mi tarea es colaborar, tener una armónica colaboración con la Asamblea, presentarles mis recomendaciones, sustentar dichas recomendaciones y ojalá convencerles. Pero al final es un órgano independiente que tomará sus decisiones. Voy a hacer una pausa, ministro. Al regresar, que quiero tener un poquito más de espacio para poder hablar también de un tema importante que es la caja de Seguro Social. Sí. Es algo que todas las calificadoras tienen la vista puesta en la caja. ¿Qué va a pasar con eso y cómo vamos a arreglarlo? Y otras cositas más para ustedes. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar aquí en Contexto. Hoy habla Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, a quien también le llamo mi profesor. Bueno, ministro, este gobierno finalmente tiene voluntad de arreglar el problema de la Caja de Seguro Social. Y eso es loable. Eso se opina que es un costo político. No, eso es loable. Y todo el mundo va a tener que poner un sacrificio. ¿Cuánto es el dinero que tiene que meter este año el gobierno para financiar las pensiones de la Caja? ¿Y cuál va a ser el plan si es que usted en algo va a participar del IBM? ¿Tienen algo ya establecido? No, tenemos cálculos internos que no, en este momento no es oportuno revelar, de cuánto es el costo para la sociedad panameña de no hacer nada. ¿Cuánto va a tener que poner? Bueno, ¿cuánto va a tener que poner el gobierno? No, ¿cuánto vamos a tener que poner los contribuyentes? Bueno, claro, sí, los porque ciudadanos? nuestros impuestos son Así esos. es. Todo va a depender de la voluntad de todos los ciudadanos. Es decir, si realmente queremos sentarnos a conversar
y alcanzar un acuerdo de solución. Parte de la solución es cuánto tienen que poner los contribuyentes para cubrir un faltante que resulte de ese entendimiento. Y partamos, que no olvidemos esto es producto de una reforma del año 2006. Podemos estar o no de acuerdo con lo que se hizo, pero es lo que es. Se hizo una reforma que exigía, esa reforma, que se revisaba periódicamente. Creo que cada 2 años se tenía que juntar la Junta Actuarial. Y no se hizo. Revisar la viabilidad del programa, hacer los cambios, los ajustes, aportes o no. No se ha hecho en los últimos 15 años. Así es. Y es importante recalcar eso. Han transcurrido 3 gobiernos que no le hicieron frente a eso. Este gobierno le va a hacer frente a ello con la dificultad que eso conlleva. Pero no es decisión unilateral del gobierno ni de este ministro. Va a ser una decisión. Nosotros vamos a presentar recomendaciones. Sí. Pero a fin de cuentas es una decisión que tiene que tomar la sociedad representada a través de los trabajadores, los empleadores. O sea, que va a ser un diálogo tripartita. Y yo no he dicho que va a ser un diálogo. Estoy diciendo cuáles son las partes. Estoy diciendo cuáles son las partes. Son las partes que tienen que apoyar una solución. Trabajadores, empleadores y gobierno. Ok. A ver, ministro. Ustedes nada más no me digan números si no quieren. Nada más quiero entender por dónde estamos. El señor presidente ha dicho que él se ha encargado de hacer algún tipo de variables para conocer con un grupo de gente, me lo dijo a mí en una entrevista, de conocer los datos financieros de la caja. ¿Se han hecho algunas corridas? Sí. Ok. ¿Hay resultados concretos de esas corridas? En el sentido de que se van a proponer, ¿se consideran algunas? La respuesta es sí, pero en esas corridas hay 10, 15 escenarios. Claro, ¿no? Entonces todas dan resultados distintos. Y todo depende es de los acuerdos que se hagan, ¿y qué tanto de las modificaciones? A ver, si no hacemos ninguna modificación, que hay algunas propuestas que indican eso, que cada quien pueda proponerlo, el costo para el país es impagable. Sí. Lo digo sinceramente, es impagable. La otra propuesta que hay de fusionar los programas completamente no soluciona el problema. Matemáticamente no soluciona el problema y lo indican los números. Entonces, que son de las alternativas que están ahí estudiadas y se van a presentar los números. Aparte de eso, hay una serie de combinaciones, de iteraciones, de todas las variables que arrojan resultados distintos. Ok, está bien. Las calificadoras, ¿qué le han dicho a usted con respecto a este tema, fuera de lo que ya conocemos? Porque ha sido una materia de mirar bien para ver cómo recuperamos también el grado de inversión. Sí. Entonces, ¿qué ha ¿Qué pasado? les preocupa a las calificadoras? Es decir, ya hemos tenido en el Ministerio de Economía y Finanzas conversaciones con las 3 calificadoras, vía Zoom, porque... ¿Todavía no le dan permiso? No, sí, no, se eliminaron los viáticos, así que no podemos viajar a reunirnos con las calificadoras, lo hicimos por Zoom, hay que resolver. Hemos tenido 3 muy buenas conversaciones, e inclusive les dijimos que es imposible cumplir con la meta del déficit del 2%. Esa era otra pregunta. Perdón. Y la reacción fue positiva. ¿Y a cuánto va a ser? Cuando reaccionaron, mi pregunta curiosa es, ¿por qué la reacción? Y me dicen, porque mientras nos digan la verdad y sean transparentes, We're fine. estamos satisfechos. ¿Y hay un plan para ello? Sí. O sea que eso nos gana la credibilidad de las calificadoras. Las calificadoras, ¿qué les preocupa? Les preocupan las finanzas públicas, les preocupa, por supuesto, el programa de beneficio definido de pensiones de la Caja de Seguro Social, les preocupa la mina y les preocupa y siguen varios temas más. Y a cada uno de los temas fuimos atendiendo las inquietudes de cada uno de ellos. Creo yo que quedaron satisfechos con nuestra posición, con las propuestas que estamos pensando, trabajando todavía en borrador, y era un poco apuntando a ver si íbamos en la dirección correcta y iba a recibir buena recepción por parte de los mercados, que son quienes nos financian. ¿Y qué tal? Muy buena reacción. Tan buena la reacción que esa conversación con las calificadoras fue la semana pasada, el lunes. En la crisis financiera que te mostré, yo levanté muy temprano, la crisis ocurrió en Asia en la madrugada nuestra. Yo desperté muy temprano viendo eso, muy aprensivo con qué iba a pasar, sobre todo con nuestros bonos, cuando vio el mercado en este hemisferio, y nuestros bonos tuvieron un comportamiento muy resiliente. Sí, estuvieron bien. Muy bien, lo cual a mí me dio una enorme tranquilidad. ¿Nos van a sacar de las listas de la Unión Europea? Sí.
La pregunta es ¿cuándo? No sé cuándo. Estamos trabajando en ello y nos han pasado algunas cosas. La Comisión Europea tenía, digamos, un pacto no escrito que en el momento que nosotros saliéramos de la lista del Gafi de blanqueo de capitales, inmediatamente íbamos a salir de la europea. Así lo aprobó el órgano ejecutivo europeo, pero cuando le llegó al Parlamento nos pusieron en una lista con otros países que no les interesa salir de la lista. Sí. Y votaron todo o nada, lo cual nos pareció obviamente injusto. Todo o nada, nos deprobaron y ahora estamos en el cabildeo diplomático, político ante el Parlamento Europeo para que voten a Panamá en unitario. ¿Qué posibilidad hay de que eso ocurra? Yo estoy optimista de que se pueda hacer porque no hay ninguna explicación racional para lo contrario. Y otra cosa, si es que es así, o sea, ¿cuál puede ser la defensa del país? ¿Van a tener allí algún equipo que abogue por nosotros? ¿Cuál es la estrategia? La respuesta es sí. Ahí están nuestros embajadores y es un compromiso que tiene el canciller de la República en hacer las gestiones en el Parlamento europeo, es decir, el cabildeo, en el buen sentido de la palabra diplomático para ello, y demostrar, uno, que Panamá, si se le mide y si se le analiza unitariamente, hemos cumplido. Ok, otra cosa, ministro, ¿a cuánto es que cree que va a elevarse la ley de responsabilidad fiscal? Porque ya sabe que no la va a cumplir a 2%, entonces, ¿cuánto va a ser el porcentaje? El porcentaje, fíjate que es lo menos importante, curiosamente, porque yo siempre he sido un crítico de cómo está normado esa ley. No con los objetivos, pero sí cómo está normado. Y nos hemos concentrado plenamente, simplemente en el tope del déficit, poniendo de lado temas que yo creo que explican ese tope, como, por ejemplo, el déficit estructural, la ciclicidad de la economía, cuando se desacelera, cuando hay contracciones económicas, tener políticas que sean contracíclicas. Nada de esos conceptos están en esa ley. Nuestra aspiración en el Ministerio de Economía y Finanzas es ir mucho más allá de que solamente un número del déficit, sino tener una arquitectura fiscal que sea sostenible más allá de este gobierno. Entiendo. Que sea perdurable a lo largo del tiempo. Ministro, y en eso encuentran aquí un ciudadano que piensa para el día en que yo no voy a estar allí. Claro, que haya una sostenibilidad el día en el que yo trabajo. no voy a estar allí. Ministro, usted recortó 1.300 millones. Casi 1.400. ¿A quién se los recortó? A todo mundo. ¿Qué es lo que no va a haber? Cada ministerio y cada órgano tiene que tomar esa decisión. Porque si antes tenían 100 y ahora tienen 80, pueden reasignar los recursos, esos 80 que tienen, que nos lleva al otro tema de los traslados. Hoy en día, cualquier ministerio, por ejemplo, todos los ministerios han tenido que ir a la Asamblea Nacional para poder pagar el 13º mes, porque se le quitó esa facultad al Ministerio de Economía y Finanzas. Fue una de las razones que yo llegué y presenté, que ha sido muy polémico, del tema de hasta $5 millones, sí, también. que es producto de un análisis técnico. Y hay que ver si se lo van a aprobar. Yo creo que muy probablemente no, porque están molestos, y con toda razón pueden estar molestos algunos diputados que tienen derecho, es un órgano totalmente autónomo, pero mi responsabilidad como ministro y como ciudadano, después de haber hecho la tarea, es decir, ¿cuál es el número que permite realmente la mejor gestión de los dineros que no nos pertenecen? Y eso va de la mano con una reglamentación interna de esas aprobaciones con pesos y contrapesos dentro del ministerio muy duras, para que no nos metan goles. Por eso yo le hablaba antes de la relación con la Asamblea, que cómo iba a ser. Hombre, ¿no? yo voy a presentar lo que yo creo que es correcto. La Asamblea tiene la facultad constitucional de decidir. Sí. Si eso es lo que decide la Asamblea, mi rol ahí es tratar de convencerlos de otra cosa, pero yo no puedo controlar eso. Tantas necesidades que hay en el país. ¿Cuál es la inversión que se hace? ¿Cuál es la prioridad con tantas cosas que hay? Me encanta la pregunta. Se requiere la asignación de los recursos escasos. Si usted y yo hacemos una lista de proyectos que requiere el país, probablemente podemos sacar con 100 y no hay dinero para los 100. Exacto. ¿Qué hay que hacer? Priorizar. ¿Pero cuál es? Escoger, allá voy, priorizar. Nosotros estamos desarrollando una metodología donde los proyectos de inversión, que va a haber más de los que se pueden realizar, se escojan en función de cuáles dan mejores beneficios sociales y económicos para el país. Y en función de eso, tomar decisiones no por la intuición, no por la presión política, no por el olfato, idealmente producto de un análisis que demuestre cuáles son los que brindan más beneficios para la sociedad. Qué interesante eso, porque digo yo, con tanta cosa que hay que hacer, ¿cómo vas a decir cuál va primero, cuál va después? Ministro, gracias por estar con nosotros en Contexto.
quiero dejarle la puerta abierta, por favor. Quiero que regrese, quiero que esté con nosotros y dé cualquier tipo de mensaje, explicación, dirigirse a todo el mundo. Acuérdate que ese programa es por YouTube y lo ven en Nueva York también. Y aquí yo estoy disponible y lo que yo quiero es que me hagan todas las preguntas que quieran. Gracias, ministro, por su explicación de todo. De verdad, muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted por ver este programa. Nos vemos en el próximo. Las noticias en contexto con Adela Coriad.